Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de cara de lo que nos viene en OP6, ya lo comenté un poco en el vídeo de ayer, que si no lo habéis visto pues os lo dejaré pineado por aquí, en el que hablo un poco de los decks que tenemos actualmente en OP05 por rangos de precios, más o menos cuánto sale montarte un deck competitivo de cada tipo. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar eso, un poco de prepararnos de cara a OP6, qué cartas son las que van a tener más peso en OP6, qué cartas deberíamos ir consiguiendo dependiendo de los decks que queramos jugar en OP6 para evitar que nos puedan subir de precio y nos salga muchísimo más caro montarnos los decks que queremos. Y vamos a hacer un repaso un poco por las distintas ediciones de One Piece de OP1 a OP5, viendo qué cartas son las más interesantes de cada color y un poco viendo los decks que se van a jugar en OP6. Estamos aquí en una página que se llama One Piece Top Decks. ¿Por qué usamos esta página? Uno, tiene el listado de todas las cartas que han salido hasta ahora, lo cual viene muy bien, pero aparte tiene una sección en la que podemos venir a decklists y aparte de meternos publicidad por un tubo, podemos ver un poco las listas que se están jugando ahora mismo en Asia. Estos son torneos que se han jugado a lo largo de Japón, Filipinas, Singapur, Tailandia. Aquí veis un poco las listas. Y un poco son los decks que están haciéndolo bien. Y si echamos un vistazo rápido, vamos a ir bajando poco a poco. Como podéis ver, hay mucho negro. El negro se mantiene muy fuerte. El amarillo también se mantiene muy fuerte. Y el verde resurge un poco. Luego tanto el rojo como el azul se mantienen un poco. El rojo tiene ciertos destellos de vez en cuando. Y el azul se mantiene un poco como color secundario. Y luego el morado sí que ha bajado bastante respecto a OP5, sí que ha metido un bajón. Como veis, no hay listas moradas en muchas, en plan, algún lo rojo morado y alguna cosa de vez en cuando, algún Pluffy se cuela, tal. Pero es un color que ha perdido bastante respecto a OP5. Pero bueno, vamos a mirar un poco el tema de cartas de OP1, OP2, OP3, OP4 y OP5 que son interesantes de conseguir de cara a OP6. Primero, decir que yo solo voy a dar lo que viene a ser mi opinión, no es ni un aviso de compraos estos 100% o hacedme caso, es un poco mi opinión, es por daros una orientación y luego que cada uno haga lo que le salga de las pelotas, o sea, no toméis mi palabra como algo que tenéis que hacer sí o sí o como una ley, en plan, yo solo doy un poco mi opinión de aquellas cartas que yo al menos ya estoy consiguiendo algunas de ellas o estoy haciéndome con los playsets y que me interesan de cara a tener preparadas para OP6 para evitar tener que pagar más cuando vaya a salir la edición. Vale, vamos a empezar por OP1. En OP1, cosas que tenemos, vamos a ir un poco por orden por colores. El Zoro rojo es de los pocos decks rojos que se van a ver puros junto con Shirohige. Son los únicos decks rojos que se mantienen puros, por así decirlo. Luego bicolores vamos a tener también el Lo. Vamos a tener la Velo Betty. Y vamos a tener del ST13, si no me falla la memoria, creo que era Sabo, el que es rojo-amarillo. Pero bueno, de aquí a que salga el ST13 aún queda. Y no es algo que tengáis que prepararos tampoco mucho por ahora. Entonces, cartas de líderes interesantes de tener son tanto el Zoro como el Lo. Así ya os los quitáis de en medio. Si queréis jugar cualquiera de ellos o si queréis los alters, yo los conseguiría ya. Son cartas de OP1 que no van a bajar de precio, no van a desaparecer. Entonces son cartas que cuando queráis conseguirlas es el momento de conseguirlas. No esperéis a un mejor momento porque no va a haber. Luego tenemos cartas como la Tama, que se sigue jugando bastante en muchos decks rojos, es un counter 2000 muy bueno. En el Lo rojo morado se usa, en ciertas listas de Shirohige se usa. Es una carta que sigue teniendo juego y si vais a jugar cualquier deck que conste de ella o que la lleve por 2, etc., yo recomendaría pillarla ya. Es una carta que no va a tener un spike brutal de precio, al menos en mi opinión, pero sí que tiene pinta de que va a seguir subiendo poco a poco, al menos hasta OP7 mínimo, porque básicamente no hay un reemplazo directo de ella, no hay una carta que digas es mejor que esta o hace más o menos lo mismo. Es un counter 2000 que aparte tiene un efecto muy bueno, que comba mucho con ciertas mecánicas de muchos decks rojos y no es una carta que vaya a desaparecer. Entonces Tama es una de las cartas principales que yo me haría con ella. Luego este Sanji también es otra carta que se usa muchísimo, tanto en los Zoros como en otras ciertas listas. Lo he visto también hasta en algún Shirohige. En casi todos los rojos puros, en el rojo verde también se usa, en el Zoro se usa 100%.
Es una carta que tiene bastante uso actualmente, es un counter 2000 muy bueno. Y que es una carta que yo, si vais a jugar cualquiera de estos decks, tanto el Zoro como el Lord Rojo Verde, sobre todo, cualquiera de estas, yo me haría ya con ellas. Luego, carta como Nami, si quiere cargar, claro, como esta Nami o como este Zoro, yo me haría con ellas ya, pero inmediatamente. De hecho, yo ya he mirado, aún no las tengo, pero ya tengo hablado para comprar el playset de ambas. Básicamente porque recibieron reimpresión en el ST10 y no tiene pinta que vayan a recibir más reprints en el futuro, quitando ediciones de estas que sacan raras, de que te valen 50 pavos, que son libritos de coleccionista que te traen una copia de cada, que esas cartas también valen una pasta y yo no las cuento precisamente como reprint porque son carísimas y son ediciones coleccionistas y tal. Hablo de reprint. El último que recibieron, y que tiene pinta que va a ser de los pocos que van a recibir, está en el ST10. Y ahora mismo es eso, el playset de ambos cuesta nada, yo me haría ya con ellos, te olvidas, ya los tienes, tanto el Zoro como la Nami, que son cartas muy buenas que siguen viendo muchísimo juego, y fuera, y te olvidas. Yo no juego mucho rojo, pero aún así ya me voy a hacer con el playset de ellas, por eso, por cualquier deck que pueda salir que los necesite, o por simplemente tenerlas, por coleccionismo. Y ya me voy a hacer con ellas. Yo en principio creo que me voy a pillar las versiones del ST10, aunque si os gustan más las de OP1, pues podéis pillaros las de OP1, son un pelín más caras, pero han bajado muchísimo de precio gracias al reprint, sobre todo el Zoro. El Zoro era una locura y ahora está en un precio asequible. Luego, si vais a jugar el Lord Rojo Morado, el Brook, también es interesante tenerlo, pero ya es lo que os dije, el morado ha perdido muchísimo, el Lord Rojo Morado también ha perdido muchísimo, entonces este Brook probablemente vaya incluso a bajar de precio, entonces tampoco es algo que necesitéis pillar con tanta velocidad, por así decirlo. Y luego, lo que sí que, si tenéis pensado jugar cualquier deck rojo, este señor, el mejor evento de rojo que hay prácticamente en el juego, se sigue jugando de por 4 en muchas listas que llevan rojo. Entonces, yo esta es una de las que me haría con ella. Así que resumiendo, cartas interesantes rojas de OP1 tenemos Radical Beam, Zoro, Nami, Otama y este Sanji. Son las cartas principalmente interesantes que tenemos de rojo en OP1, junto con los líderes de Lo y Zoro, si os interesa jugar cualquiera de ellos. Luego nos vamos a verde, líder es nada, el Oden es injugable, es infumable, nada de nada. Izo, si que vais a jugar cualquier deck verde, que de hecho uno de los mejores decks calidad-precio que ha habido en One Piece, en mi opinión, va a salir en OP6, que es el Yamato verde-amarillo. Es un candidato a tier S, si no es tier S es top tier A. Y llevas 4 Izos 100%. Uta, que es la otra opción verde, llevas 4 Izos 100%. Luego va a salir también el Oden en el EV1, que va a salir un poco, va a salir en principio entre OP6 y OP7, si no me falla la memoria. Trae un Oden verde-rojo que también va a llevar Izos, va a llevar Okikus. Cualquiera de estas cartas, pero sobre todo el Izo, yo me haría con ellos ya. Es una carta que es común, perdón, poco común de OP1, que está subiendo de precio de forma constante, sin parar. Y es una carta que yo ya me he hecho con 4, los tengo, me olvido y para afuera. Yo, el verde es uno de mis colores favoritos en One Piece, entonces quiero tener todo lo de verde preparado. Okiku más o menos es un poco parecido a Izo, pero bastante menos. No tiene tanta prisa, es rara, es algo más por culo de conseguir. Y el hecho es de que en Oden probablemente vaya a ver bastante juego la Okiku, porque Oden aparte le da counter más 1000 a esta Okiku. Entonces la hace mucho más completa, mucho mejor carta. Y yo no descartaría tampoco hacerme con 4 Okikus, para nada. Killer también es una carta muy barata actualmente que puede llegar a ver juego en ciertos mazos de supernovas que no estaría mal tener. No es una carta que tenga prioridad como el Izo, pero si vais a hacer un pedido y a quien le vais a hacer el pedido tiene los killers, yo me los aseguraría. Luego, cartas también que son muy situacionales a la hora de si las necesitáis o no, son el Momonosuke. He visto listas de Yamato que lo llevan, otras que no. Aún no se sabe muy bien si va al final a utilizarse o no. Tiene pinta de que en su mayoría no. Pero es una carta que, por ejemplo, Oden puede llegar también a utilizar. Yo no tengo el playset de los Momonosuke, pero no descarto intentar conseguirlo. Es una carta que es interesante echarle un ojo, pero que no es, digámoslo, obligatorio, en el sentido de obligatorio, ya me entendéis. Que no es prioritario conseguir como sí que el Izo.
Es una carta que más o menos está a la par con Okiku en el tema de si puedes conseguirlo bien, si no tampoco es algo muy grave. Luego tenemos el Lo. Si vais a jugar el Lo rojo-verde, este es obligatorio. Es una carta que aparte en el EV1 Lo rojo-verde recibe soporte, entonces puede hacer que esta suba. No es una carta, digámoslo, muy común precisamente, es una SR-DP1, no hay muchísimas en el mercado. Es una carta cara, pero que si tenéis pensado jugar cualquiera de estos decks, yo me haría ya con ella. Es una mítica carta que es, si vais a jugar esto, pillaosla, si no podéis sudar un poco de ella. Un poco lo mismo que el Eustace Captain Keith. Si vais a jugar, por ejemplo, Rocinante, el azul-verde, o si vais a querer montar cualquier de este tipo de decks, es una carta interesante en tener. Si no, también podéis esquipearla un poco. Raizo está un poco en el mismo punto que Okiku. Y esto sí que ya es donde está la chicha. X-Drake va a haber muchísimo juego en OP6, muchísimo. Es una carta obligatoria en Perona de llevar por 4. Y si no tenéis el playset y os interesa, haceos ya con él. Pero ya, no esperéis mucho, la conseguís si os olvidáis. Es una rara de OP1, es algo carilla, pero tampoco algo que digas una locura. No te vas a quedar si... O sea, el playset de los X-Drake te cuesta lo que te gastas en ir a tomar un par de cervezas. No es algo... No es una locura de precio. Y es una carta que eso va a tener bastante juego en OP6. Y si la queréis, haceos ya con ella, porque esta carta con OP6 va a haber muchísimo uso. Y eso probablemente haga que aumente su precio. Y luego los eventos verdes, tanto Punk Gibson como Paradise Waterfall, son eventos que se van a seguir jugando. Son muy buenos eventos de verde. Y si os podéis hacer con ellos, yo también lo recomendaría. Sobre todo el Punk Gibson. Es una carta muy buena. Muy, muy buena. Luego, resumiendo entonces un poco el tema este. Carta sí o sí que yo me pillaría en cuanto pudiera el Izo. Cartas interesantes para tener mirando: Okiku, Killer, Kozuki Momonosuke. Y este Kinemon podría hasta llegar a ser interesante con el nuevo Oden. Quiero ver un poco cómo va saliendo en Japón primero el Oden antes de deciroslo 100%. Pero tiene pinta de que puede ser interesante. Lo, si vais a jugar los decks en los que se usa. Keith, lo mismo. Y luego cartas que más o menos está a la altura de Izo en importancia, bueno, quizá un poco menos. El X-Drake y el Punk Gibson y el Paradise Waterfall. Estas son las cartas prioritarias de OP1 de verde. Luego nos vamos a azul. Azul es muy sencillo de hacer, en plan... Doffy como líder, si no lo tenéis, es una de las opciones, de las pocas opciones azules que se pueden jugar puras, por así decirlo, pero tampoco es precisamente muy buena. Junto con el Croco del starter, son de las pocas opciones que hay de jugar azul puro. Y luego cartas de aquí que son interesantes. Este señor. Casi puede resumir todo en este señor. Si vais a jugar cualquier deck que lleva soporte azul o que lleva tal, este señor muchas veces aparece. Es de las mejores cartas de azul de la edición, sin lugar a dudas. Luego también otras cartas que son interesantes. Si vais a jugar Nami, este señor de Croco es muy bueno. Se suele llevar en las listas de por 1 por 2, no es caro y yo me haría con él ya. Sobre todo porque Nami en OP6 está volviendo a resurgir un poco. Tiene mejores matchups de los que tenía en OP5 y OP4. Y está volviendo a levantar un poco la cabeza. Entonces, a lo mejor hacerte con un par de copias de este señor no es tan mala idea. Y un poco pasa lo mismo con este Doffy y con esta Boa. Son cartas que pueden llegar a ver algo de juego, que si podéis haceros con ellas bien, no es algo que os vaya a perjudicar precisamente. Y luego así más interesantes tampoco hay mucha más cosa. Azul no... es lo que os digo, es un color que se usa más como soporte que como otra cosa. Y eso, eventos para Nami como por ejemplo el Overheat o el Desert Espada, tampoco estaría mal pillarlos, pero no es una prioridad. Luego nos vamos a morado. Morado, como ya os lo comenté, al menos en Asia, ha bajado muchísimo su popularidad respecto a OP5. Es un color que ha perdido bastante, entonces yo no recomendaría tanto apurarse en pillar las cartas. Quizás de OP1, al ser cartas más antiguas y más difíciles y raras de conseguir, sí que estaría bien ir haciéndote con ellas. Básicamente de cara a lo que pueda pasar en un futuro. Como por ejemplo el Kaido de 10, que es una opción bastante buena. El de 9 que viene en el Structure yo no la priorizaría tanto. Cualquiera de los bichos, digamos los tochos de los Structure originales no los priorizaría porque van a salir ahora como promos. Entonces vas a poder hacerte relativamente fácil con ellos.
Y luego eso, cartas como por ejemplo el Saki, que es un Counter 2000, que tampoco es muy cara. Cartas como por ejemplo el Jack ha perdido mucho de uso, entonces tampoco me preocupa. La Black Maria sí que puede ser una opción. Y sobre todo este X-Drake son cartas interesantes en tener en la mira. Sobre todo este. El X-Drake probablemente es la carta más interesante de morado de la edición. Y luego una carta que me preocupa bastante, sobre la que tengo un ojo bastante echado, es esta Yamato, que ya es una carta cara, es una secreta de OP1, carta cara, pero es que encima probablemente vaya a llevarse en el Oden, que es rojo-verde, lo cual puede hacer que esta carta se vaya bastante para arriba. No lo puedo asegurar, porque aún no hay listas de Oden rojo-verde, no se sabe el 100% si se va a llevar o no, pero como se lleve, yo estaría bastante atento a esta carta. Voy a ir mirando un poco cómo va evolucionando el meta y si hay novedades o si veo que cuando salga el EV1 esta carta empieza a ser preocupante, pues haré un short o un vídeo o un comentario en la comunidad o bueno, probablemente haga un vídeo resumen de novedades a medida que vaya avanzando el tiempo y vaya evolucionando el meta. Pero esta carta es una que me preocupa bastante en concreto, de que pueda irse a la estratosfera y pueda ser necesaria para jugar el Odin sobre todo. Luego en OP2, cartas interesantes, pues bueno, de rojas, toda la base de este señor. Este es lo que os decía, es de los pocos de rojos que sigue haciendo algo, que sigue teniendo algo de éxito, que sigue colándose de vez en cuando en tops, que sigue de vez en cuando rascando alguna victoria. Y bueno, cartas interesantes de este señor, pues el propio líder, el Newgate, el Yozu, el Touch. Bueno, en general todo el tema de soporte de Barba Blanca que vino en esta edición. Luego, si quieres jugar cualquiera de las de coste bajo, estos dos también hacen falta, los marco. Este señor está muy baneado y creo que va a seguir baneado, pero yo me he hecho con mis 4 copias por si acaso lo desbanean. Plan, yo la tengo ya, me olvido y a tomar por culo. Probablemente no lo vayan a desbanear en la vida. Esta señora va a quedar baneada y se van a olvidar de ella. Pero, por si lo desbanean y como cuesta nada, yo lo tengo, me olvido y fuera. Y luego, cartas interesantes también. El Ace. Es una carta que aún tiene juego a día de hoy. Y en OP6 sigue habiendo ciertos decks que lo llevan. Entonces, no es obligatorio, no es una carta con prioridad. Pero, si os interesa, no está mal hacerse con él. No es una pérdida de una carta que va a desaparecer por completo en OP6. Es una carta que puedes llegar a jugar. Luego tenemos verde. Kinemon y Sanji tampoco es que sean líderes que vayan a ver muchísimo juego. Si queréis haceros con alguno podéis, sin problema ninguno, pero no es una carta prioritaria. Oden, por el contrario, está en un punto similar a Yamato. No sé hasta qué punto va a ser usado en el deck de Oden, entonces no es una carta que tengo una interrogación encima y un ojo en plan de echarle un vistazo, pero por ahora pasa un poco de ella. Luego, todo el core de film va a venir en Uta, entonces todas estas cartas es inútil echarles un ojo porque las vas a tener gratis en el ST11 todas, excepto esta señora. Esta señora tiene pinta que con la llegada de Uta, ahora mismo ya es eso, ronda los 10 euros, yo ya tengo mi playset pillado y listo para mí. Esta carta es eso, si vais a jugar Uta o si os interesa para... Yo la pillaría ya, porque tiene pinta que con la salida de Uta va a meter un pequeñito spike. Y luego Uta en OP6 se sigue colando en algunos sitios, el film se sigue usando un poco, es verdad que no mucho, es un, digámoslo, underdog, por así decirlo. Pero es una carta de OP2 SR que no tiene pinta de que vaya a bajar muchísimo de precio, entonces si os interesa, esta es una carta que podéis ir pillando ya, sin ningún tipo de problema. Y luego de verde de OP2 no hay más. Realmente la única carta decente en la que yo le tengo, o sea, que he hecho ya haya pillado el playset es Lamy. Y luego este que tiene una interrogación encima. El resto de verde de OP2 es un poco irrelevante. Luego tenemos azul, que en azul tenemos literalmente cartas interesantes. Si queréis haceros el deck de IVA, que es unas risas, que probablemente lo tenga que traer al canal, porque... Pero es un deck de coña. El deck de IVA es un deck para pasarlo bien, no es un deck para ir a ganar torneos enormes. ¿Te puedes llevar algún torneito de tienda pequeño? Sí. Pero es un deck para echarte unas risas. Es un deck divertido, para echarte unas risas, barato y fuera. Pero bueno, cartas interesantes que tenemos en este deck. O sea, en este deck, perdón. En esta edición en azul. Tenemos el Monkey D. Luffy y tenemos el IVA.
Son cartas que se juegan bastante en el deck del ST12, en el del Zoro Sanji. Entonces son cartas que si vais a o tenéis interés en jugar el líder de Zoro Sanji azul-verde, yo son cartas que me pillaría ya. En cuanto salga el ST12 o se empieza a popularizar, probablemente vayan a subir un pelín de precio, entonces si os interesan, yo me lo pillaría ya. Y luego, si vais a jugar Nami, que es un poco lo que dije, Nami ha subido bastante. Todo el core de Nami que viene aquí, que son los boogies, los eventos de Impel Down Stars y Arabesque Brick, el Mr. One, todos esos me los pillaría ya y me olvidaría. Y a tomar por culo, son cartas baratas, que ahora mismo no cuestan nada, literal. Y así ya los tienes y te puto olvidas. Y adiós. Morado, líderes, nada. Y luego, tema de cartas útiles de morado, el Magellan. Básicamente, la carta más útil que tiene en esta edición morado es el Magellan. Luego tienes eventos relativamente decentes como el Hell's Judgment, que es bastante buen evento, la verdad. Y luego así, cartas más decentes que pueda haber en morado. Este Shiki ha visto algo de juego, por tema de trigger, counter 2000 y tal, pero tampoco es algo de prioridad. Menos en OP6 porque el morado se va a tomar por culo. Entonces eso, yo probablemente de aquí lo único tal es el Magellan y el Hell's Judgment. Y aquí viene el dolor de huevos. Negro. Negro es el color que va a reinar en OP6, igual que en OP5, básicamente. Cartas que tenemos aquí. Este señor. Este señor cuesta una pasta y se va a seguir jugando. Por suerte la mayoría de las listas lo llevan por 2, no por 4, entonces no va a ser tanto dolor de huevos como el otro almirante, que ese sí que va a joder el puto rayito de los cojones, el borsalino. Ese sí que es una patada en los huevos. Y básicamente otras cartas interesantes tenemos tanto el Kobe, aunque quizás en OP6 este Kobe ha perdido cierta popularidad. Tenemos el Sakazuki, que también está en lo mismo, es una carta que va perdiendo popularidad con el tiempo. Y luego sí que nos vamos a cartas que ya sí que son más, digámoslo, staple importantes, como es la Suru. La Suru es obligatoria llevarla en casi todos los mazos negros y es una carta que va para arriba. Es una poco común, entonces yo, cuando antes podáis tenerla mejor, os olvidáis y para afuera. Yo la tengo aún en mi lista de pendientes por conseguir, 4 copias de Suru. Luego, esta Hina es una carta interesante por lo siguiente, y es que todos aquellos que estéis más o menos como yo, que el hecho de cogeros 4 borsalinos y gastaros 120 pavos en 4 cartas es algo que se os va de presupuesto, que ahora mismo es como no gracias. Esta es una de las opciones que hay para sustituir al Borsa. Es uno más caro de coste, por lo cual puede llegar a joderte la curva. Tienes que mirar bien cómo meterla. Pero es un blocker que te permite defenderte de 2 ataques prácticamente de forma gratuita. Mete bastante presión en mesa, aparte es un 6000. De forma natural y no como Borsalino, que es solo en turno enemigo, por lo cual si saca de trigger algo que peta puede llegar a jodernos. Pero eso, esta carta no la veo como para nada mala opción. Si no podéis, de hecho yo ya me he conseguido 4, porque yo el Borsalino no, en plan, no, 120 pavos en 4 cartas va a ser que no. Y la tengo como opción, ya he conseguido 4 copias, así ya también las tengo. Y luego tenemos a esto. Esto es un problema. Esto es un problema que necesita reimprimirse para mañana. Es una carta que está subiendo. Si miras mañana va a seguir más arriba. Si miras pasado mañana va a estar aún más arriba. Es una carta que está subiendo día a día, a día, a día, a día. Que el playset ya está en más de 120 euros y va a seguir subiendo. Es asqueroso. Lo llevan literalmente todo mazo que tenga negro. Lleva 4 copias de este señor. Es absurdamente fuerte. Es un personaje que no puede ser destruido por efectos durante el turno del rival, lo cual ya es una puta locura. Es un blocker que encima de gratis se pone con más 1000 de poder en el turno del rival porque sí. Es un 4 por 6000, una carta obligatoria a llevar por 4 en cualquier mazo negro, digámoslo, top tier, que vayas a competir a torneos muy grandes. Y es eso, son 120 euros el playset como mínimo y a día de hoy, que probablemente cuando veáis esto ya serán más. Y es eso, si podéis, o sea, si económicamente podéis permitíroslo y queréis jugar negro,
haceos con 4 copias de Borsalino. Si no, pasad de él. Es cierto que vais a estar en desventaja, una pequeña desventaja, pero bueno, yo es eso. Yo, por ejemplo, tengo uno de los decks que quiero hacerme. O sea, los dos decks que más me interesan de OP6 son Yamato y Perona. Y probablemente mi principal deck va a ser Yamato, pero quiero hacerme una Perona como secundario para sacar en algún torneo de tienda, para jugar alguna partida tal. Y yo, por ejemplo, más o menos voy a meter Ginas para sustituir a Borsa, porque no me voy a gastar 120 euros en Borsalinos. Luego, otra carta interesante bastante es el Ice Age, una carta también bastante staple en muchos mazos negros, que es poco común, tampoco es muy cara y yo me haría con ellos. El Meteor Volcano tampoco es mala carta, pero está sobrepasada por otras, entonces no tiene tanto impacto. Entonces, un poco resumiendo las cartas interesantes de negro de esta edición, tenemos los Kuzan, tenemos las Ginas, tenemos las Surus, que sí que son obligatorias de por 4, que yo sí que me voy a hacer con ellas en cuanto pueda. Tenemos los Borsalino, que ya hemos hablado un poco de él, y tenemos el Ice Age. Y poco más. Luego de temas secretas, Kuzan ha visto algo de juego, Uta no. Kuzan, si queréis haceros con alguna copia, porque hay listas de Sakazuki que llevan un par de copias de este Kuzan, podéis, si no, tampoco pasa nada, no es una prioridad. Voy a acelerar un poco, que me estoy enrollando que flipas y esto se me va a alargar a 50 años. Luego tenemos el mazo, o sea, perdón, OP3, vamos con rojo rápido. Cartas interesantes, el Izo para Barba Blanca, es que es el soporte de Barba Blanca y no tiene mucho más. El Marco, el Izo, etcétera, etcétera. Las cartas que se llaman Barba Blanca, el resto, quitando este buggy que se juega en Zoro, el resto es un poco irrelevante. No, perdón, en Zoro no, en Lo. Este es en el Lo rojo verde. Se me estaba yendo la flapa. Luego, si vais a jugar Ace, obviamente el Flying Emperor y el Fire Fist, pero si no, podéis sudar un poco de ellos. Vamos a ver de ella directamente, que tampoco es que tenga mucha cosa aquí. Cartas interesantes, está el Krieg por ahora, pero en OP6 desaparece. En OP5 aún tiene algo de jugabilidad. De hecho, yo tengo un par, me hice con el playset y llevo un par en mi baraja. Pero en OP6 desaparece, entonces tampoco es una prioridad. Luego, los pescaditos sí que ya son bastante más prioridad, que yo me intentaría hacer con ellos en cuanto pudiera, porque básicamente los pescados resurgen bastante en OP6 y cartas como el Hachan o como el Chiu pueden llegar a haber bastante juego, entonces yo me haría con ellos en cuanto pudiera. Son cartas que ahora mismo son muy baratas y así las tienes y te olvidas, igual que el Kurobi, más o menos lo mismo. Tema de pescaditos, tanto con Yamato como con el Jody Jones líder, creo que era Jody Jones, si no me falla la memoria. Espera, dame un segundo que lo compruebo en un momento. A ver. Creo que era Jody Jones, ¿no? O estoy patinando. Sí, aquí lo tenéis, el Jody Jones. Tanto como el Jody Jones líder dan bastante soporte a los pescaditos. Entonces, hacerte con ellos no es para nada mala idea. Son muy baratos, entonces yo me haría ahora ya con ellos. Nami un poco lo mismo, lo que os comentaba. En azul de OP3 tenemos todo el soporte de Nami. Entonces, tanto hacerte con Sub, como con Kaya, como con Nami, como con Zef, son cartas que no tiene pinta que vayan a bajar de precio, se van a mantener mínimo. Sobre todo, tanto Kaya como el Sanji Pilaf son cartas que van a usarse bastante en otros mazos que tengan de soporte el azul. Entonces, son sobre todo las dos cartas a las que yo más atención le prestaría y más prioridad les daría a conseguir el playset. Y luego es eso, si vas a jugar Nami, pues los Usup, los Zef y tal, pero como principales, Sanji Pilaf y Kaya. Morado, un poco lo mismo, Morado estaba desaparecido, pero la carta principal que tenemos en OP3 de Morado es el Poli. Es la mejor carta de Morado de la edición y tampoco hay mucho más aparte de él. Único el Gomu Gomu Jet Gattolinga, que es un evento relativamente muy bueno de Morado que sí que ve juego. Pero estas dos cartas son las únicas interesantes de Morado. Luego en negro, aquí tenemos una cosa bastante curiosa. Es este señor, es Vergo.
Yo ya tengo mis 4 copias de Vergo, me las he asegurado en cuanto he visto un poco el percal, me las he asegurado. Es una carta que se va a llevar por 4 en el deck de Perona, en casi todas las listas de Perona va por 4. Porque básicamente juegas Perona mezclando un poco con Don Quixote Family, usas la Baby Five buscadora, esta es, o sea, este señor es buscable, Counter 2000, y que encima, como carta relativamente, si lo tienes que jugar tampoco es malo. ¿Cómo decirlo? Es una carta que yo he llegado a saber de gente que ha comprado más de 100 copias para especular con ella. Y he dicho, prefiero asegurármela, pillármela ya, porque es una mítica carta poco común de edición antigua que empieza a ver un montón de juego y de repente pasa de 2 céntimos a 50, 60, 70 céntimos, que no es la muerte de nadie, ¿sabes? Si lo necesitas y está a 50 céntimos, pues pagas 2 euros por el playset y tampoco pasa nada. Pero es que si lo puedo conseguir ahora por menos de 10 céntimos, pues prefiero pagar 10 céntimos a 2 euros. Entonces yo me la pillé ya, me olvidé de ella y para afuera. Luego, cartas más interesantes que hay en esta edición. Tenemos el Brand New, buscador Navy, se va a seguir jugando a punta pala, encima te sirve para llenarte el cementerio, se usan casi todos los mazos negros. Este señor va para adentro. Y es eso, cartas interesantes de aquí, el Brand New, el Vergo, y luego creo que nada más, la verdad. Negro en OP3 fue un poco capa caída, lo contrario a amarillo, la verdad. En amarillo tenemos el líder de Katakuri. Este Sanji yo me he hecho con el playset. Básicamente este Sanji se usa en el Katakuri y está teniendo bastante uso en varios de los líderes del ST13. No es una carta que sea ahora regalada, es una rara de OP3, ya vale un poco, pero yo he preferido asegurarme mis copias ya. Aparte es una carta que es bastante bonita por tener en colección y tal. He preferido asegurar mis copias ya y olvidarme. Es un Counter 2000 bastante bueno. Yo tengo ya mis 4 y me olvido. Luego tenemos el Cracker. Cracker está viendo juego en Yamato. Cracker está viendo juego en Velo Betty. Cracker está viendo juego en algunas listas hasta de Katakuri. O lo he visto incluso en Enels, aunque en Enels bastante menos. Pero tanto en Katakuri como en Velo Betty como en Yamato, Cracker se está jugando. Es una carta de OP3 que si vais a cualquier market vais a ver que tiene una tendencia hacia arriba bastante potente. Yo me hice con una copia suelta a un par de meses porque en el pedido que hice para mi deck barato de Velo Betty, uno de los vendedores tenía un Cracker a 6 euros y dije, va, me lo compro ya. Y para comprar los 3 restantes han sido 30 euros. O sea, ya está casi a 9 y pico la copia. Y comprando 3 me salieron a 10 con gastos de envío. En total fueron 30 euros las 3 copias. Pero es una carta que sigue subiendo, que en OP6 va a seguir subiendo y que se va a seguir teniendo juego. Si vais a querer jugar cualquiera de estos decks, yo el Cracker me plantearía seriamente pillármelo ya. Es una carta muy a tener en cuenta de OP3 de amarillo. Luego el Perorín ha bajado muchísimo su uso, solo se usa prácticamente en Katakuri y poco más. Un poco lo mismo que la Lin Lin de 10. Si queréis jugar cualquiera de esos decks, pues estas cartas sí que son interesantes. Si no, podéis saltarlas un poco. Smoothie, si vais a jugar Velo, es interesante tenerla. Yo tengo mis 4 copias, es bastante barata. Actualmente sigue siendo bastante barata. Entonces, pues un poco lo mismo. Yo me he hecho ya con mis 4 copias y me olvido. Pudding, si vais a jugar Bigmon Pirates, sí. Si no, podéis también saltarosla sin problemas. Por ejemplo, una carta que sí que me parece más interesante es Shirahoshi. Shirahoshi se juega en bastantes decks amarillos, tanto en el Enel como en el Katakuri, como en los del ST13. En Yamato no tanto, no la he visto tanto, pero en el resto sí. Entonces, volvemos a lo mismo, es una poco común, barata actualmente más o menos, entonces yo me la aseguro, me olvido y para afuera. Y un poco lo mismo que pasa con el Thunderbolt. Más o menos es lo mismo, es una común, que es barata, que se juega, tiene uso, yo me la aseguraría y para afuera. Entonces, resumen, Thunderbolt, Shirahoshi, Cracker y Sanji son las cartas que yo veo más interesantes. Y luego otras que pueden estar bien son el Smoothie, Pudding, Lin Lin y Perorín. Y bueno, Strusen, si la queréis como Counter 2000, también es carta muy barata. Podéis haceros con el playset. Luego tenemos temas secretas. El Sogeking ha visto algo de juego, no mucho, y dudo mucho que vaya a subir de precio, así que tampoco es una carta que tengáis que priorizar mucho. Y luego está este señor. Este señor es un problema muy gordo. El Katakuri sigue siendo obligatorio por 4 en Queen, sigue siendo obligatorio por 4 en Enel.
sigue siendo... Es que es una carta muy... Por suerte Yamato no lo lleva. Por suerte y gracias a Dios Yamato no lo lleva. Pero es una carta que ya está en más de 60 euros la copia. El playset son 250, 260 euros lo que te puede salir. Y si vais a jugar Enel o si vais a jugar cualquiera de estos, pillaoslo ya, porque es una carta que va a seguir subiendo. Una secreta de una edición ya antigua, que vale una pasta. Y haceos con ella ya, porque si no estáis jodidos. Si vais a jugarlo, que yo no, yo esta carta no la pienso tocar, pero si vais a jugarlo, haceos ya con ella, porque si no estáis fuquez. Vamos a P4, rápido. Vivi ha bajado bastante respecto a lo que era en esta edición y tal. Lo mismo un poco que Rebeca. Son líderes que bajan un escalón en OP6. Son decks muy baratos que si os lo queréis seguir montando pueden funcionar. Todo el soporte de Vivi que tienes aquí va bien. Luego otras cartas interesantes pueden ser este Zoro para el Lord rojo morado, pero que también baja, entonces tampoco es una prioridad. El Sanji más o menos de lo mismo. El Pel también es lo mismo. Es que esta edición entera de rojo son cartas que van a bajar en tema de prioridad. No digo de precio, me refiero en tema de prioridad. Entonces tampoco es algo a lo que yo le echaría mucha atención. Aquí en verde sí que ya tenemos unas cuantas cosas interesantes. Tenemos tanto a Viola como a... ¿Dónde está? Baby 5. Que son dos counters 2000 que se usan. Son muy baratos, entonces... yo me haría con ellos. Se usan indistintamente uno que otro. Normalmente se suele llevar más Baby 5. Por lo de que te da la oportunidad de que si lo necesitas por algún casual de Jesucristo, puedes jugarla para dejarte para jugar un evento, pero tampoco es que se use, la verdad. Se usa como counter 2000 casi siempre. Entonces, cualquiera de estas te puede servir para esa función. Son cartas interesantes de tener, cuestan nada y menos, entonces yo las pillaría ya. Sugar es una carta que yo ya me he hecho con un par, tengo que acabar de conseguirme el playset. Y así que es una carta bastante más interesante, es muy buena, es muy fuerte, se usa en bastantes decks. Y yo sí que le daría prioridad a conseguirte el playset de Sugars. Igual que el de Dofis de 10. Es uno de los mejores pinos que tiene 10. Ahora en OP6 va a salir el Jody Jones, que también es una muy buena carta. Pero este señor va a seguir viendo juego. Es una carta que ya se va a ir haciendo más antigua y probablemente vaya a ir igual que pasa con todos, yendo hacia arriba mientras siga viendo juego. Yo ya me he hecho con mi playset de 4 Dofis y ahí va a quedar, en plan, sin ningún problema. Y luego el Spiderweb. Spiderweb también es uno de los mejores eventos de verde, que tiene pinta también de que va a ir subiendo poco a poco, entonces yo me haría con él. Cartas interesantes repasando: Spiderweb, Doflamingo, Sugar y tanto Viola como Baby 5. Son para mí las cartas más interesantes que hay de esto. Y luego nos vamos a azul. Rebeca está en un poco lo que dije antes, en la misma situación que Vivi. Son decks baratos de hacer, que se pueden jugar, que tienen cierto soporte. Y son una opción si queréis echaros unas risas, torneos de tienda y montar algo barato. Están bien. Queen es una opción carísima que ha desaparecido bastante del formato, entonces yo no lo recomiendo para nada. Y en tema de cartas azules en esta edición, tenemos el Red Rock, que sí que tiene juego. El Hus Hus, que tiene algo de juego, pero tampoco mucho, la verdad, porque se usan azules morados que también han bajado mucho de prioridad. Y luego tenemos las ultis, que se usan como en ciertos mazos azules negros, he llegado a verlas. No son una carta que se usa en todas las listas, pero sí que son como una carta de tech que se llega a jugar bastante en ciertas situaciones. Entonces puede ser interesante haceros con unas copias si queréis jugar azul-negro. Si no, podéis sudar completamente de ella. Y este Kaido, pues es que es un... no tiene juego, la verdad. En comparación con el resto de Kaidos o con el resto de pinos, como que... es como que le falta un pelín. Y yo no le daría tanta prioridad. Es relativamente barato ahora, así que si queréis podéis haceros con unas cuantas copias, pero no es una carta que tenga mucha popularidad. Luego vamos a morado. Morado... es que estamos en las mismas. Morado desaparece bastante. De las pocas cartas interesantes que hay, podríamos hablar de la Miss All Sunday y Mr. 13 y Miss Friday. Son de las pocas cartas interesantes que hay en esta edición, la verdad. Luego, si vais a jugar Baroque Wars, obviamente Miss Valentine y tal, pero es que es un arquetipo que está medio muerto y es caro, entonces yo no lo recomiendo para nada. Y nos vamos a negro. Negro sí que tiene cosas interesantes, obviamente. Tienes el Sabo, que es una carta que es bastante staple en cualquier deck negro. Se usa muchísimo. Este señor
pero solo se usa básicamente con Rebeca o con líderes que sean de corrida Colosseum, que tampoco es que abunden. Y el Luffy más o menos de lo mismo, es en plan, se usa en decks de Dressrosa, pero poco más. No. Realmente la única carta, si no me estoy columpiando y no me olvido de nada, que se usa realmente es el Sabo. Es la carta que realmente es importante de aquí. Y si eso, el Bartolomeo, porque ha tenido algo de juego, pero tampoco es un blocker con Counter 2000, que oye, ni tan mal. Luego amarillo de importantes aquí es bastante sencillito, la verdad. Hay unas cuantas cartas, pero realmente lo importante es el Vege, que el Vege sí que es una carta que recomiendo haceros ya con el playset. Es bastante barata actualmente, es una rara que sigue viendo juego hasta en OP6. Counter 2000 con un trigger absurdamente bueno. Cero fallos con él, la verdad. Haceos con 4 copias cuando podáis. Sanji es una carta que sigue viendo algo de juego. Está cara, la verdad. Es una carta que digo, dependiendo de lo que quieras jugar, yo lo priorizaría, porque si el deck que queréis jugar de cara a OP6 lleva Sanjis, yo los priorizaría. Si no, podéis saltarlos un poco. Tampoco es una carta que sea vital. Y luego, a ver, está Yamato, que es uno de los mejores pinos de 9, se usa en Enel. He visto listas de Yamato llevar a la propia Yamato, del Yamato amarillo-verde de OP6. Entonces, hacerte con el playset o mínimo con 2 Yamatos no me parece nada mala idea. Y luego tema de secretas, Vivi solo ha visto juego y muy poco en algunas betis que están testeando de llevarla para en turnos un poco ya más avanzados de la partida hacer combo con Ivankov, meter un montón de personajes rápidos y que esté Vivi en el campo, por lo cual ya generas que entren todos con rush y puedas hacer un ataque muy fuerte ese turno, pero no es una carta con mucha prioridad. Lo bueno es que es bastante barata, entonces si queréis haceros con una copia por coleccionismo y tal, pues podéis. Si queréis la versión alternativa, pues apagar el waifu tax y os jodéis. Y luego tenemos un poco el Cora, que solo se usa en el deck de Rocinante y que es un poco también lo mismo, es barata sin mucho problema. Vamos ya a OP05, que ya el vídeo se está yendo a tomar por culo. Y aquí sí que hay bastante más chicha. En OP05 tenemos las Velo Betis, que son uno de los pocos decks rojos que sobrevive. El core de Revolutionary Army, que sigue siendo, digámoslo, jugado, tanto en Velo Betty como en el Sabo rojo-amarillo, que es el Sabo del ST13, no este, el que sale en el ST13, sigue jugando todo el core. En muchos de sus listas lleva el core de Revolutionary Army y lleva Koalas. Koala es una SR que a día de hoy está barata, que si vais a jugar cualquiera de estos decks rojos os interesa, yo la aseguraría ya. El resto son raras que tampoco valen una mierda, que yo si voy a hacer pedido para Koala probablemente tenga el resto y ya los pillaría tú junto. Luego es eso, sí, cartas de Revolutionary Army que estamos en las mismas, las Betis, los Morlis, los Kumas, etcétera, etcétera. El evento, Fire Fist también es un poco lo mismo. Todas estas son las interesantes de rojas, en plan, básicamente todo lo de Revolutionary Army más quizás el Fire Fist y poco más. El resto puedes saltártelo un poco. Ahora mismo está barato, entonces yo priorizaría eso, pillármelo. Yo me he pillado literalmente un pack con todas las comunes, poco comunes y raras de OP5 y me he olvidado. Así ya lo tengo todo y fuera, me ha costado muy barato. Pero bueno, básicamente luego de verde, lo que tenemos que priorizar 100%, pero 100% son el Rocinante, que es un cartonazo, y la BB5 buscadora, es lo principal que hay en verde en esta edición, junto con el evento de quien gane la guerra hace lo que le sale de los huevos. Pues básicamente este evento también es bastante jugado. Y estas son las 3 cartas principales de verde. Luego, si sois un poco traviesillos, podéis pillaros la jaula de pájaros, que es un deck bastante por culo de jugar contra ciertos matchups, y es gracioso. Azul-negro, bueno, tenemos a este señor que, bueno, va a seguir estando arriba del todo en OP6. Le sale más competencia de la que tiene en OP5, pero va a seguir estando arriba del todo. Y entonces cartas interesantes que tenemos aquí, sobre todo el Borsalino de 7. Es probablemente la carta más interesante junto con el Home Blaze. Son las dos más a tener en cuenta de azul, junto con quizás esta Gina,
que no es una mala opción que se suele llevar como tech en algunos mazos azul-negro. Morado es lo que os comentaba, el Pluffy baja bastante, pero no, o sea, no se convierte en un deck de mierda. Si tenéis un Pluffy sigue siendo jugable, pero es cierto que baja bastante en tema de prioridad a la hora de jugar competitivo y en tema de potencia. Y aquí Morado sí que tiene cartas bastante interesantes. Tienes el Keith, tienes el Lo, el Beppo tampoco es malo del todo, Franosuke, Zoroyuro. Tienes cartas interesantes, la verdad. Aquí en Morado sí que ya tiene más chichilla. Este evento tampoco es malo, ni el Gamma Knife. El Gamma Knife se va a usar bastante en el... O sea, se usa bastante en el rojo morado del Lo. Y luego vamos a negro. Negro, aquí básicamente lo que tienes son los Luchis, las Rebecas, Sheris y poco más. El soldadito este se puede llegar a jugar en algunos, que es una poco común, que yo, ya es lo que dije, yo me echo con todo el playset de todas las poco comunes y raras de OP5, ya las tengo y me olvido. Pero es eso, de a pillar suelto, de más interesantes que hay son Luchi, Rebeca y Morcherie. A decir, que se me olvidó comentarlo, en principio va a haber una wave nueva de cajas, un restock de cajas de OP5. Entonces, en general, debería hacer que las cartas, SRs y demás, y producto sellado de OP5 baje de precio un poco. Viendo cómo está el mercado y que la gente está devorando todo lo que llega, no cuento con que la bajada vaya a ser muy grande, la verdad. Pero sí que puede llegar a verse una bajada. Y dudo mucho que vaya a haber una subida, la verdad, con un restock. Entonces son cartas que quizás yo esperaría, sobre todo las SRs, a la hora de conseguirlas, las de OP5. Esperar un poco, que pase enero, principios de febrero, etcétera, etcétera. Y ahí ya te planteas qué coger. Luego de amarillo tenemos el líder de Enel, que sigue siendo uno de los mejores líderes en OP6. Y cartas interesantes que tenemos aquí. Tenemos todo el soporte de Skypiea, que sigue siendo jugable. Hay mazos de Yamato que lo juegan. Enel lo sigue llevando bastante. Hablo de Lom, de Gedatsu, de Kotori. O sea, perdón, Kotori no, Satori, que me estaba equivocando de pelota. Estos tres. El Shura, el Perrete, el Thor, 200 millones de voltios. Estas cartas son raras todas, baratas de conseguir, no son un coste muy grande y se juegan muchísimo. Sí que es un core bastante importante. Que yo eso sí que os recomiendo haceroslo con él. Sobre todo si vais a coger solo algunas cartas. El Pelotoncio, este de aquí, se juega en casi todo lo que tenga amarillo. Este señor aparece. Es muy buena carta con un trigger muy bueno, stats decentes y counter 2000. O sea, este señor es obligatorio tenerlo. Y sí que tiene pinta de carta que a medida que pasen las ediciones va a ir subiendo poco a poco. Entonces yo prefiero tenerlo ya. Enel, que también me he hecho con un set de... O sea, con el playset de él. Es una carta interesante a tener en cuenta. Es un 7000 rush que se puede hacer inmortal. Nada mal. En plan, yo me he hecho con el playset, aunque no es obligatorio, podéis un poco saltároslo. Hay decks de Yamato que lo llevan, porque es la razón principal por lo que me he conseguido unas cuantas copias. Y luego tema de secretas, el Luffy morado va a perder bastante importancia, por eso, porque los decks morados van a bajar. Entonces, en la versión de Nika de Luffy, pues va un poco para abajo, pero sigue siendo muy buena carta y va a seguir viendo algo de juego. Y el Kaido azul pues va a seguir un poco como está actualmente, como soporte, como tech en algunos decks que tengan acceso azul, se va a seguir jugando, pero tampoco va a ser una carta prioritaria que digas es irreemplazable y el mazo no funciona sin ella. Es una carta de tech buena, pero no es obligatoria en casi ningún mazo. Y esto es un poco lo que tenemos hasta ahora de cartas interesantes. Voy a dividir el vídeo con las marquitas de abajo, un poco eso, en cada edición y tal, para que podáis ir echándole un vistazo con calma y bastante más fácil. El vídeo se ha hecho bastante largo, pero era un vídeo que tenía que hacer y que quería hacer de cara a que os pudierais preparar para OP6. Luego, más adelante, iré trayendo las listas de los decks de OP6 que se están jugando, la Yamato, la Perona, el Moria, el Jody Jones, todos estos decks, los del ST13, el Sabo, el Luffy y el Ace. Os los iré trayendo poco a poco a medida que se vaya acercando la salida de las ediciones. Y ya con eso podréis estar 100% preparados de cara a la salida de OP6. Si os gusta este tipo de vídeos o si queréis que vaya haciendo vídeos acerca de los spoilers que van saliendo del EV1, por ejemplo, o de todo lo que se va a ir viniendo, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Dadle a like si os ha gustado, que esto me ha llevado también cierta cantidad de curro. Ya son 50 minutos hablando, ya tengo la garganta reventada. Suscribíos para más. Quiero aprovechar también para agradecer muchísimo el hecho de que en
21, 22 días hayamos superado los 100 suscriptores. No me esperaba tener tanto apoyo, la verdad. Y joder, os lo agradezco muchísimo. Me animáis mucho, tanto con los comentarios como con las suscripciones, a seguir haciendo vídeos y trayéndoos contenido. Y poco más, tampoco me quiero enrollar mucho más, que llevamos 50 minutazos de vídeo. Espero que os haya gustado. Y pues eso, nos vemos en el próximo. Adiós.